Bueno, vamos a recibir a nuestras invitadas de hoy, a la doctora Estela Concelo, ginecóloga, presidenta del Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, y también a la doctora María Inés Martínez, ginecóloga, vicepresidenta del Congreso. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar en detalle sobre el tema del Congreso, pero particularmente sobre algunos datos que se difundieron hace no tanto tiempo, creo que fue por febrero, y que son realmente, además de impactantes, terribles, ¿no? Hablamos de 169 embarazos que involucran a madres entre 10 años y 14 años. Esto es simplemente para ir dándole un contexto a una realidad que es así de terrible y a veces aún peor, ¿no? Pero bueno, vamos con un consejo. Cómo no, recordarles antes de comenzar la entrevista el consejo de dedicar servicio de acompañantes que saben lo que significa comprometerse con su trabajo. Por eso crearon el Plan Familiar Platinum. Toda tu familia, abuelos incluidos, sin límite de días, por la cuota más conveniente de plaza. Además, contás con cobertura en domicilio, todo incluido en la cuota. Abonando por débito el primer mes gratis y 4 meses a mitad de cuota. Dedicar, tu acompañante ideal. Llámalos al 2900 1757. Orgullosa de tener estas invitadas. Señoras, muchas gracias por acompañarnos. Más allá de que no es demasiado grato el tema que nos convoca, es bien importante que podamos tener un espacio público para hablar de estas cosas. Muchas de ellas, lamentablemente, descubren ustedes en el consultorio que no se manejan debidamente y que justamente se esconden, cosa que complica aún más la circunstancia. Hablaba Gerardo de niñas de 11 años embarazadas. De 10 a 14, 169 casos el año pasado. Sí. Yo vengo de la Argentina, estuve este fin de semana allá y en el marco de una repasada rápida de los diarios veo que se está procesando a una religiosa que es sindicada como integrante de una congregación que custodiaba niños, o que los cuidaba o que debía protegerlos, y que ahora es denunciada por una de las niñas que estaba ingresada en esa congregación como que no procedía, pero sí escondía el abuso que sufrían esos niños. Esa situación de tapar de alguna manera, obviamente complicada por su rol de religiosa, es sin embargo una situación que ustedes ven en el consultorio. ¿Es así, doctora? Sí, es así, porque realmente el tema de abuso o de sospecha de abuso en una niña pequeña o en un adolescente, muchas veces es difícil de tratar, no es fácil. No es fácil ni para el equipo de salud que está todos los días ahí en la trinchera, ni para a veces el lugar en el cual se desarrolla esa niña. Entonces uno tiene que estar alerta. El equipo de salud, no importa que sean ginecólogos, pediatras, que son en realidad, si la edad es muy corta, el que está ahí con un presunto diagnóstico de abuso, tiene que estar atento a ciertos elementos que le pueden llamar la atención, sin pasarnos para el otro lado, porque muchas veces ustedes saben que ante a nosotros siempre el niño, la niña está por arriba de todo y queremos protegerla. Bueno, pero a veces la queremos proteger tanto que lanzamos una cantidad de medidas que a veces no corresponden al de abuso. Y ojo cuando uno etiqueta una paciente con el rótulo, porque de ahí en más, todos los que lo ven es un abuso. Entonces, ojo con eso. De todas maneras, vuelvo a empezar. El 80% que viene por una sospecha es un abuso. ¿El 80%? Yo creo que sí. Y el otro 20% hay que confirmarlo. Yo lo que digo que hasta que uno no está bien sentado, bien plantado con el diagnóstico, por lo menos no divulgarlo. Doctor, un diagnóstico que es multidisciplinario, así que involucra el examen o la certeza ginecológica, psicológica del ambiente en el que vive la niña. Porque hay algunos casos que son muy fáciles. Si uno ve una niña de 12 años que viene con un embarazo, que no lo dijo, que recién Bueno, uno ahí la verdad que no tiene que tener demasiados elementos, porque esa niña lo más probable es que haya sido por lo menos forzada o de alguna manera inducida a ese embarazo.
Viene una niñita, como tenemos de 2, 3 años, con condilomas. Saben que los condilomas son las verrugas vulvares. Bueno, es muy difícil que una verruga que esté en la vulva o en el ano se dé. Hay otras causas, pero la mayor parte uno tiene que sospechar. Sí, que son víctimas, que son generadas por esperma. Ahí está, que son generadas por la transmisión de una persona que por lo menos ha tenido contacto con la región, ¿verdad? No con lesiones grandes, porque una niñita chica, la penetración significaría una herida importante, pero sin tener heridas, la aproximación, el toqueteo, ¿verdad? Y a veces, como lo vemos, y la aparición de ciertas verrugas, bueno, a uno lo tienen que poner en la pista de que es por contagio sexual y de un adulto, porque en general... Claro, Bien. En el caso de la religiosa, María Inés hablaba del silencio, ¿no? De tapar esa situación. Y es que se da lo mismo en cualquier caso, está de tapar la situación y luego aquel que iba a cuidar suele ser en la inmensa mayoría, o que tenía algún rol de cuidado sobre esa niña, el responsable, ¿no? Sí, realmente, en general, el abusador se encuentra muy cercano al núcleo familiar y muchas veces forma parte de la familia o de muy apegados a la familia. Eso es lo que hace... Es decir, es alguien que goza, a menos que sea una situación que se sepa y se tolere, de la confianza de la víctima y de la familia. Y de la familia. Y de la familia, del núcleo familiar. Entonces, a veces se transforma en algo muy difícil. A veces, como situaciones recientes, como la que hemos vivido, tan dramática de Maldonado, hace que la gente se sensibilice y empiece a ver cosas que de pronto tampoco hay. Entonces tenemos que tener el cuidado de no caer en esa situación, porque vamos a cometer errores, y errores groseros que van a perjudicar enormemente a la familia, pero fundamentalmente nuestro objetivo principal, como decía Estela, que es la paciente, ¿no? Claro, a veces la sobreexposición mediática, no siempre, pero puede exponernos al riesgo o bien de la neurosis colectiva, o del terror. Que no ¿verdad? está de más, pero para eso estamos nosotros, para calmar. O bien a la insensibilización, es decir, bueno, esto es algo, claro. No, pero estos últimos días, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, ha sido un motivo de consulta más frecuente que lo habitual. Ah, bueno. Motivos de que vienen, sí, tengo la sospecha de porque cambió el hábito, porque en el colegio a mi nena la notan que ahora está distinta, como que está preocupada. Otras madres vienen y dicen, yo noto que mi nena está como erotizada, que baila, que se frota los genitales. Y de pronto es una chiquita que tiene entre 3 y 4 años, cuando es la oportunidad del propio reconocimiento de su cuerpo, que se tocan, y es una situación normal, pero de todos modos no tenemos que dejar tampoco pasar por alto esa sospecha que tiene esa madre. Es decir, tenemos que ser cautos, mirar. En las niñas más pequeñas, salvo las que consultan en la emergencia, los signos y los síntomas que aparecen no son exactos, no son de certeza, son muy pocos los de certeza, son de sospecha. Entonces, cambios en el comportamiento, la pérdida del control esfinteriano cuando ya se había adquirido, muchas veces a nivel genital no se ve nada. Es el cambio en la conducta. Como estamos diciendo, como en general la persona que comete esa falta, el adulto, tiene la confianza del niño. Entonces el niño, la niña no es nunca la que va a denunciar a eso, porque forma parte de lo que es lo habitual. Es un tema muy complejo, por eso no lo podemos tratar solo los ginecólogos, los que nos dedicamos a esto, sino que tenemos que trabajar en conjunto con un equipo interdisciplinario y a veces, ¿por qué no?, hasta intersectorial también, ¿no? Porque necesitamos el respaldo de otras fuentes, el respaldo de judicial, el respaldo, es decir, no alcanza solo con lo que nos podemos manejar nosotros. Y lo interesante de esto, que a veces la terminología periodística simplifica, es que siempre que hay una violación, ha habido un abuso, pero no siempre que hay un abuso se ha llegado a la violación. Es igualmente grave, porque el tema de la violación está relacionado con penetración, pero de cualquier manera hay un abuso sin llegar a generar o a concretar una penetración. Y es tan lesivo
en la psicología y hasta en lo físico como Claro. la propia violación. Es así. Doctora Estamos Sayo, hablando de, bueno, en el caso de estos embarazos, de niñas menores de 14 años. menores de sí, de 14. Desde el punto de vista legal no hay ningún tipo de, No. de contemplación ni de... No. Vieron que de las 169 están distribuidas en todo el país. Y bueno, y ahí están las que han tenido sus partos. No están consignadas las que de repente han perdido sus embarazos con abortos. Estos son nacimientos, que para un país tan chiquito como el nuestro es mucho. Y la otra cosa que mientras yo oía a María Inés, esto es transversal, ¿verdad? Atraviesa transversalmente a toda la sociedad. Eso le iba a Yo preguntar. que A veo toda la niñas en el geografía, a Pereira todas las clases Rosell sociales. y María Inés en el Casmo y en la Española, el problema está. El problema está. el problema está en el consultorio, pero también está en las familias. O sea, ¿ustedes logran que las familias respondan de la misma manera? Pereira, Casmo y la Española. Es más difícil del punto de vista privado poder poner todas las herramientas en marcha, por una sencilla razón, porque nosotros podemos hacer una denuncia, pero también tenemos que tener certeza y tenemos que tener pruebas para hacer una denuncia. Están los juzgados de familia que ayudan y ayudan mucho. Ajá. Pero de todos modos pueden desaparecer más fácilmente. Es capaz que nos quedamos con la primera consulta y no decidimos esperar porque tenemos dudas, y desaparecen y no vuelven más. Claro, no hay un seguimiento. No hay un seguimiento, que es más difícil a nivel público. Por eso es tan importante que ahora se está protocolizando el tema del abuso y que todos podamos actuar en la misma forma, siguiendo determinadas pautas y siguiendo determinadas conductas para que no se nos escapen esta situación. ¿Qué pasa con los varones? Que hace bien poquito María Elena Mizrahi nos decía, desde su responsabilidad en el IRCA, ¿digo bien? No me acuerdo la sigla, perdón. Se me fue. Bueno, ya nos van a ayudar por la cucaracha. Nos decía que el caso de los varones está mucho más invisibilizado. ¿Lo viven ustedes también? Claro que son médicas. No vemos varones. Médicas de consultorio no vemos varones, ginecológico, pero hemos tenido casos en los cuales yo recuerdo, claro, uno no hace, pero una niñita que iba con su primito y que la persona que lo llevaba al colegio se fueron estudiando a los dos. La nena fue la que consultó, pero el varón también tenía lesiones perianales, condilomas. Pero directamente van al pediatra, no lo vemos nosotros en la consulta ginecológica. CIPIAB, me ayudaron las compañeras de producción. Ahora sí, con las disculpas del caso. Esta situación, que es muy poco grata, nos decía la doctora Concelo, atraviesa todos los estamentos de nuestra sociedad, ¿verdad? Desde los lugares más pobres hasta los lugares más prósperos. Supongo yo que de cualquier manera los lugares con mayor prosperidad y cultura tienen más barreras a la hora de manejar esto, ¿no? Pero eso es una tarea en la que no queremos estar en los zapatos de ustedes. Sí, porque uno ve, de repente empieza habitualmente el estudio, las preguntas, el interrogatorio, el examen, los pasos siguientes, y se da cuenta que a veces como que se le van cerrando barreras, como que no es tan fácil como llegar a una niña, por ejemplo, que viva en la pobreza. Ahí llegamos, en realidad, actuando con el equipo, actuando con todos, llegamos a un diagnóstico, a veces difícil, pero en general llegamos. No se obtienen los mismos datos tan fácilmente en las clases altas. El 75% de los embarazos adolescentes no son planificados. El año pasado hubo 169 en niñas de entre 10 y 14 años. Es una cifra que ha ido bajando. De alguna manera es la parte buena de la noticia, el medio vaso lleno, por decirlo de alguna manera. Pero nos queda mucho por conquistar. Volvemos en instantes con nuestras invitadas, la doctora Estela Concelo y la doctora María Inés Martínez. La doctora María Inés Martínez y la doctora Concelo con nosotros esta tarde y en casa. Take me